vamos a ver hoy, voy a grabar, porque esta clase es súper importante. Es sobre lentes. Vamos a hablar sobre distancias focales, las cuales vamos a entenderlas un poco más. Sabemos que ya se acercan algunas clases presenciales. Para ello, se envió una encuesta para saber si podemos tener esa viabilidad de parte de ustedes también, la aceptación de las clases presenciales. Igual nuestras clases presenciales al principio serán en unas locaciones amplias, abiertas. La idea no es encerrarnos, ¿no? No es tampoco exponernos, pero sí comenzar a hacer nuestras prácticas. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Voy a comenzar a compartir aquí nuestra pantalla nuevamente. Les decía, ese pequeño abrebocas nos queda para el lunes nuestra exposición, no se olviden. Ya les estaré pasando el link para que estén muy pendientes el día de nuestras muestras. Bueno, las distancias focales. ¿De qué se tratan las distancias focales? Voy a comenzar más bien a hablar por acá con las cámaras que tengo acá atrás. Hablemos de las cámaras que habían antes, que no tenían lentes intercambiables, que solo era un solo lente que venía pegado, como esta cámara que tengo aquí. Esta es una cámara que solo tiene un lente, como lo tiene nuestro celular. Viene con un solo lente y no tiene nada más. No hay nada más. Es decir, el cuerpo viene pegado al lente. Ya viene, de hecho, este es un cuerpo lente, digamos. Miren, viene cuerpo lente pegado a uno solo. Asimismo, es nuestro celular. Es cuerpo lente, viene pegado al dispositivo, es un solo cuerpo. No le vemos que salga de aquí un lente más, una superficie más, no hay. Así que para hacer zoom o para podernos acercar a la imagen, la única manera de poderlo hacer era acercarnos nosotros desplazándonos. Y ese ejercicio de desplazarnos, vuelvo y repito, yo creo que eso lo vimos en la primera clase cuando hablamos de los tipos de cámaras fotográficas. Estábamos hablando de esta cámara que es la de bolsillo, o bueno, en este caso es la exploradora, ¿no es cierto? La que tenía la clásica en los paseos, esta es desechable, y estas prácticamente son para que uno pueda tener distancias o, bueno, ángulos, puntos de vista diferentes. Precisamente porque uno no tiene la zona de confort de hacer el zoom, sino que tiene que acercarse. Y al tener que acercarse o alejarse, hace un ejercicio que, bueno, ahora ya lo hemos perdido. Precisamente porque tenemos un zoom en nuestra cámara, entonces ya no nos acercamos, sino que simplemente hacemos el zoom. En este caso, es importante tener ese ejercicio de tener varios puntos de vista, varios ángulos, acercarse, alejarse. Por eso, en este tipo de fotografías salen mucho mejores resultados. Les aconsejo siempre hacer varios puntos de vista, no acercar solo con el zoom, sino también acercarse uno para también cambiar la posición de visión. En este caso, la distancia focal o el zoom, ¿no es cierto?, no lo tiene, es un solo lente y ya viene aquí una distancia focal, un solo número. En este caso es un 35 milímetros, dice aquí. Milímetros. Eso quiere decir que las distancias focales se miden en milímetros. ¿Ok? Ahorita vamos a tener un texto de respaldo para fortalecer esta parte. Para que entendamos que las distancias focales o el zoom en la fotografía, el acercamiento, lo vamos a mencionar en milímetros. ¿Ok? En este caso, este es un 35 milímetros. El lente, y va a generar una apariencia, un tipo de imagen. Si nosotros tuviéramos otra distancia focal, pues va a cambiar la imagen, va a alterarse la imagen. En este caso, ustedes me están viendo a través de la cámara fotográfica o la cámara de mi computador. Esa cámara tiene una distancia focal, un número de ángulo para abarcar una cierta distancia angular. Esa distancia angular, en este caso de estas cámaras, que son para celular o para computadores, son angulares. Significa que van a abarcar bastante información, es decir, para panorámicas, diríamos, ¿no? Cuando nosotros ya vemos que nuestras cámaras tienen un pequeño realce que sube y que baja, y que aquí adelante hay un lente, eso significa que aquí ya hay un zoom, y que el zoom no es digital, que el zoom es totalmente análogo. Es decir, que hay un lente acá arriba y un lente acá abajo, los cuales están jugando para hacer un acercamiento tal y cual como lo hacemos con los binoculares.
o con un telescopio. Cuando nosotros hacemos ese zoom con un telescopio que acercamos y alejamos, a esto le llamamos distancias focales, a toda esta cantidad de distancias que tiene, porque uno no solo tiene esta de aquí, sino tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta. Es decir, tiene varias distancias focales. En este caso, este tiene una distancia focal medida en milímetros, que las vamos a ver aquí abajo o acá arriba. Nosotros las vamos a poder distinguir. En los bordes de los lentes siempre van a haber unos numeritos. Esos numeritos nos van a decir las distancias focales. En este caso, él me dice que es un 28-200 milímetros. Y ya comenzando por ahí, 28-200 milímetros, voy a apoyarme ya en una imagen para que comencemos a entender ese número y cómo se lo puede utilizar o cómo se distingue ese lente. Este lente es un teleobjetivo o un telefoto, como le ya conocen también. Perdón. Ok. Perdón. Listo, el telefoto. Vamos a hablar de las distancias focales. Voy a apoyarme con esta imagen para que tengamos más o menos una idea. Listo, perfecto. En este caso, el lente que acabé de mostrar, ¿no es cierto? Tenía una distancia focal o unas distancias focales de 28, 200, ¿no es cierto? 28, 200, aquí tenemos nuestro numerito. En este caso de la otra cámara tenía un numerito aquí al frente de la cámara, ¿ok? No sé si en esta cámara venga por aquí abajo. Oh, 4X zoom. Bueno, aquí ya empieza a cambiar la cifra y empezaremos ya más adelante a hablar sobre los X, porque ya también empiezan a cambiar. Recuerden que en el celular, por ejemplo, hay el 30X, que eso más o menos significa que tenemos un 300 milímetros, es decir, un bastante zoom, mucho zoom. Entonces, como podemos ver en esta imagen, de un 160 a un 600 milímetros, es decir, un zoom bastante amplio, podrían decirse que son súper teleobjetivos y que sirven para fauna, deportes y la luna. ¿Por qué sirven para la fauna, deportes y la luna? Primero, fauna. Significa que vamos a estar fotografiando animales que están lejos de nosotros, que de pronto están en los árboles y que si nosotros nos acercamos o se escapan o nosotros corremos el riesgo a que nos ataquen. Entonces, precisamente para podernos proteger o proteger a los animales de nosotros también, porque no queremos invadir su hábitat, simplemente queremos fotografiarlos, vamos a tener que tener un teleobjetivo o un telefoto de una distancia focal de 160 a 600 milímetros. En este caso, este lente alcanza a tener de 160 hasta 200 milímetros. Más o menos alcanza a tener una buena distancia para hacer ese tipo de fotografía de fauna. ¿Por qué deportes también? Hablamos de deportes en ese tipo de super zoom, ¿no es cierto? Super teleobjetivos, ese es un zoom súper bastante amplio. ¿Por qué hablamos de ese deportes? Porque si estamos, por ejemplo, en una cancha de fútbol y están jugando adentro los deportistas, nosotros no podemos estar dentro de la cancha, debemos estar por fuera de la cancha, en los bordes de la cancha. Y al estar a los bordes de la cancha, tal vez la jugada está muy lejos de nosotros, porque nosotros como fotógrafos vamos a tener una sola posición, no vamos a estar desplazándonos de un lado a otro, no, nos dan una sola posición y en esa posición vamos a estar todo el partido. Simplemente vamos a tal vez poder girar y cambiar precisamente de distancias focales, más cerca o más lejos. Si está muy lejos el balón y con la jugada, pues tendré que acercarlo máximo, en este caso, a 600 milímetros. Hay muchas más distancias focales, claro, para acercar mucho más los cráteres de la Luna. Serían ya prácticamente como telescopios, ¿no es cierto? Perfecto, yo creo que está entendido esa parte de los deportes, ¿no es cierto? Porque uno no es necesario entrar hasta la zona de la acción, hasta el lugar de la acción. Ahora, la Luna, claro, los astros. La Luna, las estrellas, los astros que están súper lejos, pues son también súper cautivantes a la hora de fotografiar, porque son elementos
o astros que nosotros no podemos ver a simple vista. Tenemos que disponer de unas herramientas para poder acercar y poder observar a esos planetas o, bueno, en este caso, a la Luna. Ya más allá de 300 milímetros, 400 milímetros, sí da una buena resolución de cráteres, de texturas de la Luna. Menos de esa distancia focal es un poco difícil. Sí se la puede capturar, claro que sí, pero no va a ser igual. Entendamos que cuando más tengamos zoom, pues mejor definición tendremos de los elementos que tenemos a largas distancias. Entonces, en ese caso, la Luna, pues es otro elemento que podremos fotografiar con esas distancias focales de 160 a 600 milímetros. Vemos ahora sí el siguiente, que es el naranja, teleobjetivos de 65 a 160 milímetros, que sirve para fauna, deporte y retratos. Retratos, ya empezó a hablar de retratos. ¿Por qué de retratos? Porque en retratos, si uno se aleja bastante del sujeto y hace zoom, es diferente que acercarse uno y no hacer zoom. Lo primero que se altera es el fondo. El fondo se va más atrás. Ahora vamos a ver una imagen de apoyo. Normal y estándar, el 25 a 65 milímetros, retratos. Se supone que más o menos de 25 a 65 milímetros o el 50 milímetros es más o menos como observa nuestro ojo humano. ¿Ok? Ahora, después siguen ya los angulares. Los angulares ya son para paisajes y fotos grupales o para panorámicas, ¿no es cierto? Que necesitamos bastante información. Entonces, cada vez se amplía mucho más el rectángulo. En este caso es un 8 a 25 milímetros. Y de ahí para abajo ya serían ojos de pez, que son totalmente angulares y se vuelven como una bolita, como una esfera. Voy a dejar de compartir esta imagen para compartir ya otra imagen de apoyo para que entendamos un poco más sobre estos lentes. Voy a abrir el ojo de pescado. Voy a abrirlo primero, que para entenderlo un poco más ese lente ojo de pescado, yo creo que ya lo hemos visto. La primera característica es que sobresale el cristal de una forma como de baloncito, como un relieve. No sé si por aquí tenga una cámara deportiva. Está de acá. Estas cámaras deportivas, como las GoPro, o en este caso, bueno, es una imitación de GoPro, vienen con un lente que más o menos sobresale. Miren, ahí está, sobresale una gotita. Esta gotita que sobresale ya es un ojo de pez. Y la apariencia que nos va a generar este lente, o sea, el aspecto visual que nos va a generar, pues va a ser precisamente como una especie de balón, como una esfera. Así que tener en cuenta que para ese tipo de imágenes que queremos fotografiar, a resolución, que queremos fotografiar ese tipo de imágenes y queremos ese tipo de aspecto visual de que queda como una esfera, como un balón, pues ahí nosotros ya inmediatamente leemos que es un ojo de pez, ¿ok? Inmediatamente nosotros vemos esa imagen y ya no necesitamos preguntarnos qué tipo de lentes usó, ¿no? Inmediatamente uno sabe que ese aspecto visual, que es esférico y que abarca bastante información, porque es una panorámica, es un ojo de pez, ¿ok? Listo, después de ese ojo de pez, que es el angular, es decir, aquí estoy al revés, ¿no es cierto? Aquí estoy al revés, comenzamos en la imagen, comenzamos nuestra imagen, que es así, paisajes, ojo de pez, es ese, el ojo de pez es ese que sobresale y es para panorámicas, paisajes. No todo el tiempo podemos hacer retrato, obvio, podemos hacer retratos con ojo de pez y sería un retrato atrevido, un retrato distorsionado de nuestras proporciones, precisamente porque nos va a desproporcionar, nos va de pronto a estirar o a embombar o a algunas partes de nuestra parte ya del tilo o de los extremos se va a estirar un poco más y tener en cuenta eso. Esto que acabamos de ver son la longitud focal, lo que hace de donde está el objeto a donde
está el sensor y de donde está el lente, todo eso lo vamos a llamar longitud focal. Y la distancia de la imagen es de donde está el lente hasta donde está el sensor. Y la distancia del sujeto hasta donde está la imagen, si le digamos la distancia focal o longitud focal. Es decir, que de donde estoy yo hasta donde está el objeto que yo observo o que voy a fotografiar, le llamaríamos distancia focal, ¿ok? Esas distancias focales, vuelvo y repito, las vamos a poder alterar con nuestro zoom, con el zoom. Es la única manera, o acercándonos. ¿Hay este tipo de lentes para celular? Sí, los existen y ustedes creo que ya los han visto. Es una especie como de kit para intercambiar los lentes, las ópticas, para generar estos aspectos visuales. Ahí tiene, por ejemplo, un macro, creo que también tiene un ojo de pez, tiene creo que un teleobjetivo corto nada más. No es una gran herramienta de gran calidad, pero creería yo que sí es una muy buena herramienta para comenzar a explorar diferentes distancias focales, mientras que nuestro celular no tiene este tipo de lentes. Esto era cuando no existían los celulares con diferentes cámaras o dispositivos de captura, ¿no es cierto? Ahora los lentes de los celulares o las cámaras de los celulares ya vienen con 5 o 6 lentes, con 5 cámaras, qué sé yo. Más sin embargo, esta a mí me parece que es una buena opción para las personas que no tienen un dispositivo de captura, una cámara fotográfica profesional y quieren comenzar a explorar, a tener ese conocimiento de las distancias focales y tener un punto de vista diferente, otra apariencia diferente. Eso en cuanto a los ojos de pez y en cuanto a los que son muy normales, digamos, las distancias. Pero si quisiéramos hacer un super zoom o un acercamiento más allá, como el teleobjetivo que miramos que era para cazar aves, para estar en deportes o la luna, pues debemos tener ya un lente para el celular un poquito más largo, ¿no es cierto? En este caso ya como una especie de telescopio o una especie de binocular para nuestro celular. Estas herramientas a mí me parece que son, para comenzar, unos buenos dispositivos para apoyarnos. Porque, vuelvo y repito, es diferente hacer el zoom desde el celular, porque ese zoom que uno hace, ese acercamiento con los dedos, que acerca con los dedos, no es real, porque no hay un lente que acerque al otro. Ese zoom que estamos haciendo es digital, ¿ok? Ahora, todos estos lentes que acabamos de ver, estas distancias focales, ¿van a alterar la apariencia de los objetos? Claro que sí, van a alterar la apariencia de los objetos. Veamos primero esta imagen de retrato para ver cómo altera la distancia focal en cuanto a la apariencia de un retrato. Vemos que un 19 milímetros en la parte inferior derecha, me voy a ir por la parte más angular, ¿no es cierto? Esta parte angular es el lente angular, digamos que es un lente para abarcar bastante información, ¿no es cierto? Para hacer panorámicas. Como lo podemos ver, si se dan cuenta, en el 19 milímetros, en el de abajo, en parte derecha, hay información del fondo, es decir, se ve la pared y se ve el techo. Y la cara de ella se vuelve más estirada, se vuelve más delgada, se vuelve también como una especie de balón. No sé si ustedes lo noten, como en la frente se empieza a hacer como balón, se empieza a ovalar, se empieza a estirar como una especie de óvalo. Es decir, nos empieza a alterar físicamente. Y esto tenemos que empezarlo a entender. Porque tal vez si nosotros tenemos una persona que queremos fotografiar y que no es, no tiene de pronto un poquito de gorditos, es un poquito rellenito y quiere verse delgado en su apariencia, en su fotografía, nosotros vamos a utilizar este tipo de distancias focales porque los va a favorecer bastante. Es decir, un 19 milímetros, un 24 milímetros los va a dejar delgaditos y estilizados. Mientras que si empezamos a aumentar los milímetros, se empieza a volver más anchos. Pero como lo notamos también, la diferencia no solo está en la parte del aspecto de nuestro, se puede decir, de nuestro estirar, de nuestro estilizar o abombar,
sino también en la parte del fondo. El fondo está muy atrás, es como si estuviera muy lejos. El techo está muy lejos y alcanza a salir en ese lente. Y el rostro está en la misma, casi que en la misma proporción, es decir, conservó la misma tamaño de cabeza y mentón, pero sigue estando la información atrás. Entre más aumente yo el zoom, es decir, acerque, haga zoom, tendré que alejarme del sujeto para tener la misma proporción de cabeza, pero el fondo, como lo podemos ver en este caso, se empieza a acercar. Miren, aquí, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el fondo que tengo acá atrás, estas fotografías que están acá atrás míos, parece que estuvieran muy atrás. En realidad están muy pegaditos, están aquí pegaditos. Pero si yo tuviera un 50 milímetros, un 35 milímetros, el fondo ya no estuviera allá, sino aquí pegado a mi espalda. Es decir, que si nosotros queremos traer el fondo hacia la espalda y quitar información, porque miren la cantidad de información que no nos servía, entonces queremos quitar información, entonces tenemos que hacer un zoom. Pero hacer el zoom nos va a costar ¿qué? Cambiar la proporción del sujeto. Se dice, vuelvo y repito, que se cree que el 50 milímetros, como lo vemos aquí, el punto intermedio, diríamos acá abajo, en esa parte, el 1, 2, 3, 4, 5, la imagen quinta en la raya de abajo de derecha a izquierda, es como más o menos, diríamos, como ella es, su proporción real. O bueno, su proporción como el ojo humano lo observa, ¿ok? Es decir, que entre 35 y 50 milímetros es como nosotros lo vemos. Es decir, como la cara de ella es para un estándar de los demás ojos, como los demás seres humanos lo vemos. Si empezamos a hacer más zoom, ustedes se dan cuenta que la cara se vuelve mucho más ancha. Se empieza a volver mucho más ancho su rostro. Y por eso ahí viene el mito, no sé si ustedes lo han escuchado, el mito de que en cinematografía o en las películas de cine o en televisión se vuelven un poquito más gorditos. Es verdad, pero no es porque se los vuelva más gorditos, sino porque están utilizando una distancia focal de un 50 a un 35 milímetros, que es una distancia focal de como nosotros somos. Pero como nos gusta ver ahora, ya después de que la tecnología, ya hoy en el celular tenemos las cámaras de celular, tienen un angular, nos gusta vernos también de manera estilizada, es decir, si nosotros nos tomamos una fotografía con un 50 milímetros, que es como nosotros nos vemos, no nos vamos a aceptar de a mucho. Les cuento que no nos gusta vernos porque nos vamos a ver un poco gorditos. Para las personas que no nos gustamos ver gorditos, pues no nos vamos a gustar. Pero si nos gustamos ver flaquitos, pues un angular como el del celular nos va a gustar mucho. O lo contrario, si somos muy delgados y queremos vernos un poquitito más gorditos, pues lo que debemos hacer es utilizar un 50 milímetros. Ahora, estas distancias focales que acabamos de ver, que están en estos lentes, que por lo menos en este lente que tiene varias distancias focales, a este lente que tiene varias distancias focales le vamos a llamar teleobjetivo o telefoto, ¿ok? Los telefotos tienen varias distancias focales. Y cuando tienen varias distancias focales, pues lo que deseamos, tienes la zona de confort, tal vez ya ni siquiera te desplazas, sino de dónde estás, haces el acercamiento y la capturas. Para fotografías de paparazzi, perfecto. Pero ese tiene bastantes distancias focales. Hay otros lentes que solo tienen una sola distancia focal, como en este caso, este lente. Este lente es un 85 milímetros. Miren, este lente está abierto el diafragma y lo puedo cerrar y abrir. Ahorita hablamos también del diafragma, que es lo que tiene aquí dentro, abrir y cierran esas cortinillas. Ok, este es un 85 milímetros, que diríamos que es para retrato, ¿verdad? Y precisamente por eso lo compré, porque me gusta para retrato. Y como vemos, aquí están las distancias focales, aquí están los numeritos. Perdón, aquí está el enfoque, porque la distancia focal es uno solo. Y aquí está el de F, el aro de F está aquí para graduar.
la apertura de diafragma. Esta apertura de diafragma es como nuestra pupila, lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Que cuando hay mucho sol es preferible cerrarlo y cuando hay poco sol lo vamos a abrir al máximo. Esta es una sola distancia focal, no tiene zoom. Estos numeritos son los de enfoque, ¿ok? Para poder yo hacer un acercamiento, yo tendría que acercarme con la cámara o alejarme con la cámara. Pero, ¿qué es lo bueno de estos lentes? Aparte de cambiar el punto y ángulo de vista, aparte de eso es que son luminosos. A estos lentes los vamos a llamar lentes fijos. Lentes fijos, ¿ok? El lente que solo tiene una distancia focal es un lente fijo. En este caso, este es un lente fijo de 85 milímetros. Pero acá, por ejemplo, en esta cámara tengo puesto un 50 milímetros fijo. Este es un 50 milímetros fijo, es decir, que solo tiene esa distancia focal, 50 milímetros fijo. Este que tengo aquí, esto que salió adelante, esto que sobresalió, esto simplemente es un parasol. Más adelante hablaremos sobre esta herramienta, de qué se trata este parasol. Pero este es el lente nada más, este pedacito de aquí. Lo voy a desarmar, porque este se puede desarmar, ¿ok? Este se me cayó y lo perdí y tiene defectos ya. Este tiene dos partes, este lente fijo. Un lentecito que viene aquí, voy a abrir la tapa para que lo puedan observar. Este de aquí. Y el otro lente que está en la parte trasera del objetivo, este de aquí. Es decir, que tenía estos dos lentes, estas dos ópticas, el de adelante y el de atrás. Al mover el de adelante y el de atrás, hacía enfoque nada más. Es decir, lograba enfocar y desenfocar. Pero para acercar o alejarme, vuelvo y repito, con este lente que teníamos que hacer, acercarnos o alejarnos con nuestros pies, desplazarnos. Muy bueno para retrato y por eso yo lo compré. Este fue el primer lente que yo compré, un 50 milímetros para retrato, y por eso ya le he dado tanto palo, pues que lamentablemente pues ya se dañó, se me cayó y pues se defectó. Y lastimosamente, una vez que ya lo armé, me di cuenta que falló ya la fidelidad de la calidad de la imagen, los bordes, todo falló. Pero bueno, pues ya quedó como para herramienta de trabajo para que observemos de qué se trata y cómo funciona. Estos lentes vienen con unos pines digitales aquí, los cuales se insertan en la cámara digital y pueden enfocar digitalmente, es decir, desde la cámara pueden enfocar o desenfocar sin necesidad de hacerlo manualmente. En este caso es aquí, viene un AF y un MF, es decir, enfoque manual o automático. Muy recomendados para las personas que les gusta el retrato, un 50 milímetros fijo, un 85 milímetros fijo, muy recomendado. Creo que me falta un minuto. Recuerden que si se acaba, regresamos a la misma sesión para regresar en la segunda parte y terminar con esta sesión de lentes y dejar una tareita sobre las distancias focales para tener dos ejercicios. Recuerden subir sus tareas, que esas son las destacadas. Bueno, esos es los lentes fijos. Los lentes fijos, ¿qué ventaja tienen? Aparte de que nos brindan pues, ese diferente ángulo de vista. Lo bueno que tienen es que son luminosos. Miren ese ojo como se abre ese F, es decir, ese diafragma. Ese diafragma está súper abierto. Este es un diafragma 1.8. Después hablaremos ya de los diafragmas. El diafragma es lo que se abre y se cierra, la pupila que se abre y se cierra. Pero en este caso, entre más luminoso sea o entre más se abra el F o el diafragma, pues va a ser un lente que vas a tener